Dentro del documento que compartió Contralínea, este archivo secreto del Plan de Inteligencia Militar Conjunto, Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina reconocen 6 amenazas al Estado mexicano en su totalidad. La primera de ellas, pues ya la compartimos el día de ayer, se trata de una invasión principalmente, mencionan ellos, de los Estados Unidos, y esta sería la segunda en nivel de importancia. Terrorismo y armas de destrucción masiva, territorio amenazado. De la misma geopolítica de México y su relación con Estados Unidos se derivan otros riesgos, el que se cometan actos terroristas en territorio nacional y se utilicen armas de destrucción masiva. En dicho plan militar se advierte de graves repercusiones para México derivadas del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Tal disputa escaló hasta el punto de desbordarse con el uso de armas de destrucción masiva y desatar una guerra nuclear entre ambas naciones. Se ha observado desde el desenvolvimiento de Corea del Norte como amenaza hacia los Estados Unidos de América y de que pueda utilizar armas de destrucción masiva. Agrega el documento, de ser así, podría afectar a parte de nuestro territorio, ya sea por la presencia de lluvia ácida o bien por la internación de un virus o incluso hasta por acciones terroristas. Añade que este tipo de acciones perpetradas por un Estado u otras organizaciones terroristas que pudieran emplear el territorio nacional para realizar ataques contra la infraestructura mexicana o de Estados Unidos podría provocar una intervención militar estadounidense con afectaciones graves a la infraestructura y economía del país, creando psicosis en la población y en el poder nacional, y tendría como consecuencia una parálisis del país y un escenario de terrorismo. Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en estudios sobre América Latina por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, señala que los atentados del 11 de septiembre de 2001 catapultaron el tema del terrorismo y la protección de Estados Unidos como los principales temas de una agenda de seguridad regional. El perímetro de seguridad de América del Norte pasó del río Bravo al Suchiate, es decir, de la frontera sur de Estados Unidos a la frontera sur de México, mediante un trabajo importante de contrainteligencia para evitar la infiltración de terroristas por México. Tal política se profundizó durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en el de Enrique Peña Nieto. Una condición preponderante fue la de contener la migración centroamericana, explica el especialista. Humberto González Arroyo, experto en seguridad nacional por el INAP, coincide en que el uso de armas de destrucción masiva es una amenaza latente para el país, igual que el uso de drones con fines de ataques terroristas y tráfico de drogas, que ya son utilizados por el crimen organizado con estos propósitos. El ingenio de los grupos delincuenciales es vasto, por eso el fenómeno es asimétrico y hay muchos estados que no cuentan con infraestructura tecnológica ni capacitada de fuerza para poder reaccionar frente a ellos. Hay una combinación de delincuencia organizada y amenazas asimétricas que requieren atención de los gobiernos, explica. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea como estrategia de defensa a corto plazo ante el empleo de armas de destrucción masiva, fortalecer la seguridad y protección de aduanas, puertos, aeropuertos para evitar su ingreso al país mediante la implementación de un modelo de control interinstitucional con tecnología de inspección no intrusiva y expedita. Las Fuerzas Armadas destacan la participación que deben asumir otras instancias federales, el Servicio de Administración Tributaria, la PGR y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con respecto del combate al terrorismo, en el documento la Sedena y la Semar aconsejan crear unidades organizadas, equipadas y adiestradas para identificar y neutralizar grupos terroristas. Para ello demandan la participación del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Instituto Nacional de Migración. Además, señalan la necesidad de crear estructura de vigilancia y control en la geografía nacional con la misión de identificar y evitar el asentamiento de grupos terroristas en territorio mexicano. Además, a largo plazo,
Las Fuerzas Armadas plantean utilizar los órganos de inteligencia nacional bajo la coordinación de un ente para articular acciones de inteligencia nacional tendientes a identificar y restringir el tránsito ilegal de inmigrantes no identificados y de elementos integrantes de organizaciones delictivas que sean susceptibles de realizar actos terroristas. Estos órganos estarían coordinados por un órgano de inteligencia nacional. Esta sería, según este documento del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, la segunda amenaza que podría enfrentar México. Los ataques con armas de destrucción masiva y el propio terrorismo. Mañana compartimos otro de estas seis amenazas. Ahí les dejo por lo pronto Saludos, compas.